Si un Dios ha hecho ese mundo, yo no quisiera ser ese Dios. La miseria del mundo me desgarraría el corazón. Si nos imaginamos la existencia de un demonio creador, hay derecho a gritarle, enseñándole su creación. ¿Cómo te has atrevido a interrumpir el sacro reposo de la nada, para hacer surgir tal masa de desdichas y de angustias? Querer es esencialmente sufrir, y como vivir es querer, toda la vida es por esencia dolor. Cuanto más elevado es el ser, más sufre. La vida del hombre no es más que una lucha por la existencia, con la certidumbre de resultar vencido. La vida es una cacería incesante, donde los seres, unas veces cazadores y otras cazados, se disputan las piltrafas de una horrible presa. Es una historia natural del dolor, que se resume así: querer sin motivo, sufrir siempre, luchar de continuo y después morir, y así sucesivamente por los siglos de los siglos, hasta que nuestro planeta se haga trizas. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro capítulo más de su podcast favorito. Estoy aquí con mis acompañantes, Alan, Saludos, aquí andamos, listo para un nuevo nuestro episodio. lector Edgar. ¿Qué onda? Iniciamos así porque pues, nos puso a pensar, la verdad. O sea, vamos a hablar principalmente de la teología. ¿Cómo se llama el libro? Se llama El amor, las mujeres y la muerte de Arthur Schopenhauer. De Schopenhauer. Schopenhauer. Lo que yo pienso de eso es como que ¿cómo te puedo decir? Algo que ya está escrito que tienes que hacer tú siempre y se va a volver a repetir con otra persona. O es así en general para todas las personas. De que quieres, sufres y al final vas a morir y pues no te vas a llevar nada. O sea, y otra vez se va a repetir lo mismo. Lo que yo alcancé a percibir. ¿Ustedes? A mí me impacta mucho la primera frase que dijo de, Ah, sí si existe un Dios. existe un Dios, hay que gritarle, o sea, hay que reclamarle por qué ha surgido, Porque por permitió. qué interrumpir el reposo de la nada y hacer surgir este mundo banal y caótico de angustias y de dolores. Si al final vamos a... El, el universo una vez, o sea, el universo en algún momento se va a olvidar que yo pasé por acá. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí me explico? Entonces yo creo que esa frase me impactó mucho de, si Dios existe, tal vez sea malvado, porque ¿para qué Ajá. interrumpes la nada con esta existencia blasfema? No, pues está chido. ¿Tú qué opinas, Edgar, No, pues, a ver, de lo que leíste? De... pues es que o sea, bueno, lo que entendí es como que si Dios existe no es benevolente, porque si lo fuera no habría hecho, si lo fuera no existiríamos, porque por cuál es la razón de que existamos si solo venimos a sufrir y a morir, ¿no? Entonces, Es lo que también yo he pensado, o sea. Yo respeto las creencias de cualquier persona, las respeto, pero no las comparto. Por ejemplo, como dice, ¿por qué sufrimos? Si Dios es bueno, ¿por qué nos hace sufrir? ¿O por qué le pasa lo malo a la gente buena? ¿Sí me explico? ¿Cuántas, cuántos niños, mujeres, personas buenas que ya no están aquí, sufrieron o se desvivieron de una forma tan brutal? Porque al final los hicieron sufrir. Y es ahí donde yo digo, Dios no existe. Dios no existe porque permite eso. Y es ahí donde yo dije, Dios no existe. O sea, Dios no es como lo pintan en la iglesia ni nada de eso. Ahí, en ese argumento, lo que suelen decir los teístas es que debe existir un mal necesario
para que pueda haber lo opuesto, el bien. Porque si no hay ese contraste, no existiría el bien. Entonces, como que el mal es necesario para que exista el bien. O sea, tiene que estar todo equilibrado. Pero a mí me hace un argumento muy débil porque no creo que este sea el mejor mundo posible en el que tenga que existir mal para que exista el bien. O sea, debe de haber un mundo mejor. Hay demasiado mal para el poco bien que hay. Exacto, ándale, güey. Sí, se puede decir que no está realmente equilibrado. Ajá. Ujú. O sea, imagínate un mundo donde sea todo bien. Es que aunque lo veamos así, pues tiene que estar todo equilibrado, ¿no? Mm. Es que también, trata de imaginarte ese mundo donde todo está bien. ¿Qué consideras bien? ¿Cuál es tu definición de bueno? Bueno, pues estar tranquilo, no estar preocupándome por qué va a pasar más tarde, qué me va a pasar más tarde. Vamos con algo más, algo básico. Si todo está bien, entonces no batallas para conseguir lo que necesites. ¿Qué necesitas? Comida, alimento. ¿Cómo consigues ese alimento? Trabajando. Trabajando. Pero ¿de dónde proviene ese alimento? ¿Lo cosechas? No. ¿Cazas animales? Viene de animales ¿Consideras? que sufren, ¿no? Y si esos animales sufren, entonces estás haciendo el mal porque estás haciendo Así. que otro ser sufra. ¿O de dónde consigues ese alimento? Que ahí O puede sea, caer en algo muy... Es que somos egoístas, güey, sí. porque Porque decimos, ah, mientras yo esté bien, ¿no? Pero, mientras yo esté bien o mientras mi gente esté ajá, bien, todo pero, está, pues, ajá, pero pero, siempre va a haber alguien sufriendo. O sí. sea, el sufrimiento, El sufrimiento es independientemente el... de quién, Ajá. siempre va a estar presente en el Ujú. mundo. Entonces, como, sí, o sea, suponte que tú que sacas el alimento de otros animales u otras plantas, que, o sea, las plantas son seres vivos, siguen siendo seres Ujú. vivos. Tienes que matar seres vivos para alimentarte. Porque así funciona la cadena alimenticia. Entonces, considera tú que no te tienes que alimentar. Entonces, ¿por qué? Porque, entonces, ¿para qué trabajas? ¿No? Ujú. ¿Para qué te reproduces? ¿Para qué vives? Ese es el porqué. Ujú. Entonces, O sea, si intentas quitar una cosa, te sale otra pregunta, o sea, otra duda existencial. Pero si no satisfaces esa necesidad, si para satisfacer esa necesidad necesitas perjudicar a alguien. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? pero sacas que estamos obligados a Ujú. hacer eso. Es una necesidad. Lamentable. Parte del mundo no Ajá. hay... Sí. No es como que lo podamos evitar. No, sí, no, nosotros no lo podemos manipular o no podemos cambiar las reglas de la naturaleza. Porque, pues, lamentablemente, pues así es, ¿no? Se necesita vida para crear más vida. Necesitamos acabar con la vida de algún organismo para Para nosotros poder alimentarnos y seguir viviendo. viviendo. Y así funciona, tanto para personas como para otros animales, como para plantas. Entonces, ¿dónde acaba esa cadena o dónde cortas tú la cadena y dónde dices tú hasta aquí está bien? O sea, por No eso digo sé. que el mal es necesario para que haya bien. Ujú. Pero también es como que el mundo puede, incluso teniendo mal, puede ser mucho mejor. Y si Dios es tan perfecto, entonces hubiera hecho ese mundo perfecto. Y además que luego también tiene contradicciones el concepto de Dios. O sea, Luego también, por ejemplo, ¿cómo consideras? A ver, tú por necesidad tienes que matar a un animal para alimentarte, pero tú eres consciente de que lo tienes que hacer. ¿Eso ya te vuelve malo porque lo estás haciendo conscientemente? ¿O sigue siendo bueno porque lo tienes que hacer por necesidad? Y el animal que mata a otro, ¿es malo porque lo está matando? ¿O no es bueno porque lo hace por necesidad y porque no está consciente de ello? Que tendría que ser malo. Tendría que ser malo matar a otro Tiene ser que ser vivo, malo, sí. Independientemente de ujú, tus intenciones, independientemente si eres consciente o no. es malo. Pero, ¿dónde defines dónde está la línea? Es como decir, No, no, pues sé que estuvo mal, pero tenía que hacerlo. ¿sí? entonces yo creo que por eso el bien y el mal a lo mejor son inventos nuestros, ¿no? Ujú. Al final de cuentas es un problema moral y ético. Y las únicas personas, los únicos seres
con problemas morales y éticos en el mundo somos los humanos. Lo que existe más, no tanto el bien y el mal, sino lo que existe es el sufrimiento, ¿no? Ujú. El dolor. Ujú. Entonces, yo creo que el problema es el dolor porque existe el dolor, o sea, porque tienen que sufrir gente que no tiene culpa de nada, o animales que no tienen culpa de nada. No creo que haga falta un Dios para construir una moral tampoco. O porque lo permite, ¿no? Güey, si estuviéramos en el siglo XV, güey, ahorita ya tenemos todos Hereje. injuriados, güey. Sí. Irónicamente, ¿sabes qué significa la palabra hereje? ¿Qué significa? ¿Tú sabes qué significa la palabra hereje? No, Esa palabra que se usaba en aquel entonces para, ¿cómo se dice? los que van en contra de la Para, iglesia, sí, ¿no? para justiciar a aquellos, o para simplemente De los- hacerlos a un lado o insultarlos. La palabra hereje, si no mal recuerdo, significaba algo así como pensante, ¿no? O como de ideología diferente. Básicamente te condenaban por pensar diferente. Bien o mal, te condenaban por pensar diferente. Sí, porque Porque la palabra hereje no es un insulto. Pero sí. antes mandaba pues la iglesia era el gobierno, y si no la apoyabas, pues te iba mal. Bueno, en Europa, ¿va? En Europa. Porque Sí, porque aquí todavía no había ese aquí pedo. nunca tuvimos ningún pedo. Es como, te va a Aquí, juzgar el dios de allá. Y ya. aquí te Y si vamos, no te juzga él, te juzgan los otros días, güey. O sea, No es como que te vamos a quemar mm, o así. bueno, había lo más seguro sacrificios es que, humanos, ¿verdad? Pero no por ese tipo. Pero no te juzgaban. Ujú. fíjate cómo habrá sido la Edad Media aquí Aquí, en América. Sí. en América, Es que había mexicas, mayas. es que no Eso era hubo, Edad Media. Ah, digamos que no hubo Edad sí, Media aquí, ¿no? sí, acá no hubo una edad media. La edad media fue allá en Europa, En Europa sí. cuando había castillos y caballeros y todo eso. Mientras ellos estaban allá peleándose entre ellos por territorio, Es acá que nosotros desarrollamos mates y le rezábamos a dioses y hacían sacrificios humanos. Cuando se perdieron las buenas costumbres, Ya güey. sea es que ya estaban el fútbol, más güey. actualizados, güey. Sí, o sea, allá, no, pero como que era acá. La cultura que a ellos les faltaba allá, nosotros la teníamos acá, y la que nos faltaba a nosotros acá, ellos la tenían Ellos, allá. güey. El problema con la colonización no fue el hecho de si nos enseñaron cosas o no. El hecho fue, el problema con eso fue cómo se dio la colonización, porque ellos vinieron a imponer. No vinieron y preguntaron de que, oye, a ti te falta esto, a mí me falta esto, vamos a hacer un trato. No, ellos llegaron de que, tú estás mal porque le estás rezando al dios del sol, por ejemplo. Y Y yo no aquí te este, tengo a la virgencita, güey. Ahí está, le tienes que rezar, no es. Y por eso mataban gente. sí. Es como a nosotros nos imponieron, no nos mataron, pero A nos nosotros a desvivieron, nosotros no nos tocó, ¿va? pero Vivir la nos Inquisición, obligaron pero nos tocó una lucha moral de, este, en la que nos impusieron pues los valores éticos por parte de la iglesia, si tu familia era religiosa. Y si no lo era, pues ya pues los valores que te enseñaban en casa, que podrían o no, podrían estar o no bien, ujú, ya eso depende de cada quien. En mi caso, no me inculcaron nada en específico porque mi familia no, o sea, lo que es mi familia, mis padres, o sea, sus familias son de religiones diferentes. Entonces, pues no es como que, te vamos a enseñar esta porque es la religión. O sea, en mi casa nunca hubo una religión que dijera. O sea, yo tuve libre elección de si quería o no. ya. Y sí estudié, de hecho, sí estudié alguna religión por un tiempo cuando era niño, luego ya después ya me hice un lado. Pero pues sí me quedé con esas cosas así, sí. Me cuestioné todas esas cosas, ¿no? Porque sí, en sí la religión no es mala. O sea, la religión no es mala, porque está centrada en enseñarte buenos valores. Ujú. Costumbres y Ajá. todo ese tipo de cosas. O sea, sí, ser solidario, todas esas cosas que se tienen que por ley todos deberíamos de saber, ¿no? Todos debemos de Sí, sí, conocer sí, todas esas cosas. O sea, en sí la religión no es mala. El problema es el enfoque que que le le dan a algunas damos. personas, sí. Porque para algunas personas la religión lo es todo. Y te quieren imponer esa religión. Porque en sí yo creo que el propósito, no sé si ese sea, pero yo creo que el propósito de la religión debería de ser precisamente eso, enseñar buenos valores. O sea, justifícalos como quieras, de que hay que rezarle a un Dios o lo que tú quieras.
Lo que pero hace enseñar buenos valores. la religión te responde a esa pregunta que les comenté en el podcast anterior, de por qué vivir. Bueno, voy a vivir porque después de que muera voy a poder estar en el paraíso y la vida eterna. O sea, te da una respuesta Ujú. a la pregunta más peligrosa, de ¿por qué vivir? Esa es una... Entonces, sin religión, güey, ¿por qué vivir? Claro. Mira, es que esa respuesta de la religión de que va a haber una segunda vida o va a haber un paraíso, la promesa de la religión, este... Bueno, esa es una promesa de una religión, porque hay muchas. Hay otras que te prometen vida eterna, o sea, que vas a volver a vivir, que vas a renacer o no sé qué. El samsara del Ujú. ciclo de reencarnación. Ajá, luego también, por ejemplo, los vikingos que El Valhalla, el Valhalla, que si morías luchando, te ibas a celebrar en la otra vida. O, o por ejemplo, los de el Mictlán, que era la religión de acá de los que vivían acá por nuestras tierras de México. El Mictlán, que era pues ¿cómo se llama? La tierra de los muertos. Y bueno, o sea, cada religión tiene su forma de explicar las razones de vivir, de la vida y por qué hacer las cosas en vida. Pero pues, sí, así como ¿Por qué vivir, Existirá, Edgar? ¿Tú por qué vives, güey? ¿Cuál es tu...? no sé, yo no sé. por mi gato. Es como que... Es que te tendrías que hacer la pregunta al nacer. ¿Por qué vivir? ¿Tú crees cuál es tu plan, güey? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida, güey? Pues lo que ya está sistemáticamente creado para todos los humanos, trabajar, tener una casa, una familia y ya. Conseguir paz, ¿no? ¿Y estás bien con eso? Esa es otra pregunta, güey. O sea, si quieres Mm, vivir para conseguir paz, ¿morir no te da paz? pero ¿para qué morir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? A ver, si asumimos que al morir no pasa nada, no hay nada, ¿No es eso calma? ¿No es eso paz? entonces no es eso paz. Es que no sabemos hasta que nos moramos. Exacto. Hay que ser como la de la película, un experimento. Ándale, ¿Quién se va a desvivir? Nos va a platicar. agarramos un revólver, le ponemos nada más una bala y órale, a ver quién le toca. Sí, o sea, realmente existirá el paraíso, como lo pinta al menos Ujú. la religión de los católicos, que es la que yo sé. ¿Y cómo decides quién va? Ujú. Porque te dicen, yo fui al catecismo y te dicen, no, que está San Pedro, que es el de las puertas del cielo y que ahí me dijeron, pues yo estaba niño, ¿va? Ujú. Que él tiene una lista de que, tú fuiste bueno, entras, y si no te vas al infierno, como el de Dragon Ball, que te vas, sí, Vaya conexión, ¿eh? ¿Cómo la conectó? O, o, o neta te van... O también es como que neta te van a juzgar por 60 años que estuviste aquí en este mundo banal y eso te va a determinar si entras o no a la eternidad del paraíso. O sea, neta por míseros 60 años vas a tomar esa decisión. Sí, es como, o sea, 60 años es muy poco para el tiempo que vas a estar allá. Para lo que hayas Ujú. hecho en 60 años, lo hiciste en tan poco tiempo que como que no justifica que vaya a pasar lo que vaya a pasarte por una eternidad, ¿no? Pero también, ¿qué te asegura que vas a estar allá? No, Porque hay gente que aún haciendo las cosas bien, no están en paz con ellos, no se sienten a gusto con las acciones que tomaron. Entonces, y por el contrario, gente que dice estar en paz, que cree que va a estar en el paraíso, lo que tú quieras, no han hecho el bien, pero ellos creen que sí. ¿Cómo defines tú eso? Entonces, y, no y, sé. y cómo decide quién juzga. Principalmente, ¿quién puso ese vato a Sí, juzgar? o sea, ¿quién es él para juzgarnos si no vivió por nosotros? ¿No? Es lo que nos dice. Mira, Ajá. es que son muchas cosas que quién sabe si realmente sean o no, güey.
que podemos asociar a caricaturas o así, ya ves Dragon Ball, Ujú. los Caballeros del Zodiaco también. Hay una, es- Hay una escena. hay una Hay una escena escena. que yo siento que a lo mejor puede ser o a lo mejor no, ¿Mm? que te vas, no es el infierno, es el inframundo, le dicen. Y hay un juez que dice, a ver, tú hiciste esto, te vas a ir a tal prisión. O tú no hiciste ¿Cómo, nada, te vas a los Campos Elíseos, que es como un cómo, paraíso. cómo se llama? ¿Como el infierno de Dante? ¿Mm? ¿Sí era ese el libro? Sí, güey. Está muy difícil. Que el libro te relata el infierno y te dice que está dividido en diferentes pisos. Que depende de qué tan malo Ándale, fuiste, ahí es es el donde piso te más vas a arriba. quedar. Ajá. Sí, bueno, acá dicen que son siete cárceles. Ah, pues sí, los 7, como los 7 pisos del infierno de Dante, como los 7 pecados Capitales, capitales. Ujú. te juzgan también. Es como que quién vergas es para juzgar, ¿no? Es un juez. Te sientes muy chingón. Hay que reclamarle, con todo lo que es un autor. Hay que reclamarle Sí, enseñándole su creación. o sea, Ahí quién esa es otra, es? güey. Por ejemplo, se basa mucho en la Biblia. Pero, ¿tú cómo sabes que lo que dice en la Biblia es cierto? ¿Quién escribió la Para Biblia? empezar, se supone que quien escribió la Biblia fue un humano. Ujú. Que se supone que lo escuchó de Dios, ¿no? O sea, o de Jesús, no sé, depende de la religión. Pero se supone que fue una persona elegida por Dios quien escribió la Biblia. ¿Por qué le vamos a creer a él que él fue el elegido de Dios para escribir eso? ¿Y cómo sabemos que él no cambió cosas de lo que le dijo? O, Si es que realmente lo hizo. o que el propio Jesús no era alguien nada más Ujú. manipulador Claro. que sabía controlar a las masas. O cómo sabemos también, por ejemplo, que la Biblia no sufrió cambios en el tiempo, porque los tuvo que haber sufrido, Sí. porque no, para empezar no hablamos el mismo idioma. Y entre los intereses humanos también. Ajá. O sea, la Biblia será igual para todas las regiones. O cada quien tendrá su propia Biblia. No, que hay muchas religiones, güey. Está lo que dijo Edgar, lo del budismo, Ujú. que hace cuenta que existen dioses, que son dioses, pero no son dioses creadores. No son dioses que originaron el mundo. Son como dioses que están ahí y que son Son, superiores a son para nosotros. darle un sentido a tu vida, más que Como nada. los dioses griegos, Ujú, ujú. no crearon el mundo, simplemente son dioses en el sentido que tienen más superioridad Te al dan humano. algunos son para darte un propósito, otros para dar explicaciones a cosas que no comprendes. Pero decir el Como, origen, como no. los dioses griegos, por ejemplo, de que Zeus y Poseidón y todo eso. Pues la gente que no sabía sobre el mar o que no sabían sobre de las tormentas y le adjudicaban el poder a un dios. Tlaloc, el dios de la lluvia de acá, por ejemplo. Este, por eso, o sea, le hablaban explicación por medio de creencias a cosas que no conocían o que no tenían forma de explicar. Y Ujú. luego, por ejemplo, está el budaísmo, que tengo entendido, que es lo que te platicaba, que es eso de que se centra en darte un propósito de vida, o sea, hacerte mejor persona. Entonces, Allí el objetivo final es alcanzar lo que se llama la iluminación. ujú, Quitarte lo que le llaman el velo de Maya y darte cuenta de que este mundo es transitorio, es un mundo, digamos, irreal. es efímero. Ajá. Ujú. Y que llegar a ese conocimiento te va a ayudar a salir del ciclo de la muerte y reencarnación. Y eso, salirse de ese ciclo es como que la meta final, ¿no? La meta del Buda, es lo que hizo el Buda, ¿no? Ujú. Pero bueno, esa es otra Pero es religión. solamente ahí en esa religión. Sí, pues también está Es que es el problema. Hay tantas religiones que no sabes. la de Alá, ¿cómo se llama? Islam. Ah, bien secuestrado, ¿no? No, no, mi compa. No se supondría que cuando todos morimos debemos reencarnar en algo. ¿Cómo, Yo no, güey, cómo lo sabemos? si me muero ya que me dejen ir tranquilo, en paz. Es que se dice que ¿No sería aburrido estar en paz? tu alma se vuelve a No utilizar. puedo estar aburrido porque ya no voy a estar, güey. Sacas. ¿Cómo sabes? Ojalá, güey. Sí, sí. Es que cada quien cree lo que quiere creer. Ujú. O Mira, sea, lo único certero es la muerte. digamos que es lo único que
va a pasar. Lo único que sabemos que va a pasar es que vamos a morir. No sabemos cómo, no Ajá. sabemos qué va No, a no pasar sabemos qué va a pasar después. después, no sabemos cómo vamos a morir. Lo único que Hasta sabemos es que ahorita estamos aquí, entonces pues mejor vamos a a aprovechar que estamos aquí. festejar. Ajá. Como dice, ¿no? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Pensar que Ande. vamos a estar vivos mañana es cuestión de fe. Sí, exacto. ¿Qué es fe? A la verga, espérate. De hecho, nos pasamos de lanza con el tema, ¿eh? ¿Algo Porque más que quieran agregar? dijimos que iba a ser un ratito y luego nos pasamos a los otros dos temas. No, pero yo pensé que para otro podcast, güey. Es que está muy grande. es que está muy grande ese tema, güey. De hecho, supone que era un ratito nomás para no meternos de tanto de lleno al tema y ¿Cuánto tiempo va? 25 es el más largo. Saca tu conclusión, cada quien de su conclusión, güey, y cerramos Sobre este tema o sobre Dios. sobre Dios, sobre el mundo, sobre por qué existimos, sobre por qué vivir. Yo nada lo que puedo decir es que el Dios tal cual como lo pintan en la religión de, por ejemplo, católico, no existe tal cual, no. Sí existe un Dios todopoderoso, pero no así. No así tal cual. No se ve, no es como lo dicen en la iglesia. Podría decir que a lo mejor es un alienígena. Perro, conectando temas. Alguien que tiene... Se Sí, la es sabe. alienígena. Pues mira, yo creo que no es necesario creer en una religión. Si alguien cree en una religión, pues no hay ningún problema. Es como que Sí. cada quien escoge en qué creer. Y si eso te motiva a ser mejor persona, pues bien por ti. En mi caso, pues yo no creo en nada en específico, pero tampoco voy diciéndole a la gente no crees. Como no. Ujú. Mientras hagas lo que te haga sentir mejor a ti, sin perjudicar a nadie, que lo que te haga mejor persona, pues para adelante, a darle. Y ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, ni se necesita una religión, pero si tú quieres enfocarte en una religión para ser mejor persona, adelante. Yo igual, pero pues desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no ocupo una religión para ser mejor persona, mejor me enfoco en mí y ya, y, y listo. Pero tampoco simplemente no imponer creencias y tampoco decir que yo tengo la razón, porque pues al final de cuentas todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. Bueno, pues lo que yo puedo concluir es que independientemente si existe o no un Dios, esta vida ya la tenemos aquí. Hay que aprovechar cada día. Y si bien el universo se puede olvidar que estamos por acá, eso no va a cambiar el hecho de que alguna vez en efecto pasamos por acá. Se va a quedar ahí grabado en el espacio-tiempo, ¿no? En la eternidad. Lo que hicimos. Me hiciste llorar. Bueno, pues despide, Chris. No, pues muchas gracias por ver visto este tema interesante, la verdad. Cada quien es libre de pensar lo que quieran. Igual pueden dejar ahí su opinión, ¿verdad? Pero con respeto. Muchas gracias por ver el video, chicos. Adiós.